Cripta de los Héroes. Aquí es donde se rinde homenaje a los héroes durante la Guerra del Pacífico y también donde están enterrados. Francisco Bolognesi Cervantes, nacido en Lima y fallecido en Arica, Chile. Fue artillero de profesión y participó en la guerra contra España en 1866 durante el combate del Callao. En la Guerra del Pacífico asumió la defensa de Arica con un contingente reducido frente a fuerzas superiores chilenas. Su sacrificio lo convirtió en el máximo héroe militar, honrado cada 7 de junio, Día de la Bandera. Miguel Grau Seminario, nacido en Quito. Reconocido por ser el caballero de los mares, se destacó por su labor y liderazgo al mando del Huáscar durante la Guerra del Pacífico, enfrentándose en combates como Iquique y Angamos. Es recordado por su gesto humanitario al enviar una carta a la viuda de su enemigo, Arturo Prat, junto a las pertenencias del capitán chileno muerto en combate. Su muerte en Angamos marcó un punto de inflexión en la guerra. Alfonso Ugarte Bernal. Pertenecía a una familia acomodada y utilizó su fortuna personal para financiar la resistencia peruana. En la batalla de Arica lideró un batallón de 400 hombres provenientes de Tarapacá y su acto de lanzarse al abismo con la bandera es un símbolo de patriotismo y sacrificio. Andrés Avelino Cáceres, nacido en Ayacucho. Fue presidente del Perú en 3 ocasiones y en un breve periodo durante la Guerra Civil de 1894 organizó y lideró la resistencia guerrillera en los Andes durante la ocupación chilena, lo que prolongó la Guerra en la Sierra. Fue clave en la reconstrucción del país tras la guerra. Leoncio Prado. Antes de la Guerra del Pacífico participó en conflictos internacionales como la Guerra de Secesión en Estados Unidos y luchó con los cubanos en la guerra por su independencia. En la Guerra del Pacífico se destacó en la defensa del Huáscar y organizó las guerrillas en la Sierra Peruana. Fue capturado y fusilado por el ejército chileno en Huamachuco. Guillermo Billinghurst. También se le menciona acá en la cripta de los Héroes, ya que como político y patriota defendió los intereses peruanos en los territorios ocupados por Chile tras la guerra. Su presidencia se enfocó en las leyes laborales como la jornada laboral de 8 horas y fue derrocado por un golpe militar liderado por Óscar Benavides y murió en el exilio en Chile. Presidentes de Perú en el PAN: Ramón Castilla y Marquesado. Fue un estratega militar durante la independencia del Perú, luchando junto a San Martín y Bolívar. Durante su gobierno impulsó la exportación del guano, que generó ingresos significativos para el país. Abolió la esclavitud y el tributo indígena y modernizó el ejército y el sistema. José Balta y Montero. Durante su presidencia impulsó la construcción del ferrocarril central andino conectando de Lima con la sierra. Negoció contrato de exportación del guano, aunque estas políticas generaron tensiones internas. Y fue víctima de un golpe militar liderado por los hermanos Gutiérrez, quienes lo ejecutaron en prisión. Literatos en el Panteón. Revista Ricardo Palma. Su obra Tradiciones Peruanas reúne relatos históricos, leyendas y tradiciones que reflejan la vida del Perú colonial y republicano. Fue director de la Biblioteca Nacional del Perú y lideró la reconstrucción tras ser saqueada durante la ocupación chilena en la Guerra del Pacífico. Es considerado uno de los fundadores de la narrativa. Manuel González Prada. Autor de obras como Páginas Libres y Horas de Lucha, que cuestionaban el sistema político y social de su tiempo. Fue defensor del indigenismo, abogando por los derechos de los pueblos originarios. Influenció a generaciones de intelectuales y políticos, especialmente en los movimientos de Santos Chocano. Escribió poesía épica que exaltaba la identidad y geografía americana, como en su obra Alma América. Vivió una vida polémica, enfrentando exilios y conflictos políticos en varios países. Y fue asesinado en Chile tras una disputa. Sabrina Mato de Turner, nacida en Cusco y fallecida en Buenos Aires. Fue una de las primeras mujeres escritoras en abordar temas de justicia social, como en su novela Ave sin nido. Defendió la educación de las mujeres y denunció los abusos hacia los indígenas en el Perú rural. Su obra fue criticada por los sectores conservadores, lo que la llevó al exilio en Argentina. Las Rabonas, mujeres que acompañaban a los soldados peruanos, cocinaban, cuidaban heridos y transportaban suministros, apoyaron emocionalmente y, en casos extremos, participaron en combates, siendo símbolo de sacrificio y resistencia. Los cabitos fueron los adolescentes o niños reclutados en el ejército peruano. Ayudaban como mensajeros, cargadores y a veces combatían. Soportaron duras condiciones y fueron héroes anónimos de la resistencia. Bien, ahora les hablaremos sobre el pabellón de los suicidas o pabellón San Joaquín. Aquí se enterraban los restos de todo aquel que, según las tradiciones de la época, no merecía ser sepultado en un camposanto. Aquí yacen los restos de migrantes, refugiados de la Primera y Segunda Guerra Mundial, que supuestamente llegaron con problemas de conducta y salud mental que los llevaron al suicidio. Aquí yacen aterradoras historias que voy a contar a continuación. Gregoria Camacho, conocida como la Bruja Mala, nació en 1853. Su esposo era un pirata. Se dice que su nicho llevaba los tradicionales símbolos cristianos. Sin embargo, una mañana su lápida amaneció rota, y así fue con la segunda reconstrucción hasta que se hizo una nueva con una calavera con 2 huesos cruzados que representaba el símbolo de los piratas, que era como su esposo, y desde ahí nunca más se volvió a caer hasta el día de hoy. El segundo es Long Tom, conocido como el barbero asesino de la calle Capón. Era un chino barbero muy conocido, que en un descuido, cuando sus clientes menos se lo esperaban, le clavaba su afilada navaja con la que afeitaba a sus víctimas. El barbero acumulaba los cuerpos de su local hasta que un día la policía recabó la información suficiente y fue a por su captura. Long Tom, que sabía lo que estaba haciendo, en un ataque de desesperación al escuchar las sirenas, decidió quitarse la vida con la misma navaja con la que cometía sus homicidios. Alejandrino Aparicio Subiría y María Subiría Viseño. Fueron 2 primos que se enamoraron perdidamente, un amor que fue rechazado claramente por sus familiares. Tras esto, al estilo de Romeo y Julieta, la pareja decidió quitarse la vida con un frasco de veneno. Alejandrino, tras tomarle una cantidad fuerte, falleció en octubre del 53, y María, al no haber completado totalmente el acto de muerte, muere en el hospital un mes después. La familia, consternada, decidió enterrarlos juntos, pues para que así puedan consumar su amor en la eternidad. Sus lápidas, graciosamente y románticamente, forman la parte superior de un corazón. Alejandro Aparicio, o el boticario celoso. Este mantenía una intensa relación con la dueña de una botica. Sin embargo, un día todo acabó. Obsesionado y lleno de celos, este fue a la botica donde se encontraba la mujer, y al verla atendiendo a otro hombre, juró que si no estaba con él, no estaría con nadie más, y decidió matarla. Al darse cuenta de lo que había hecho, él decide quitarse la vida ahí mismo. La boticaria, curiosamente, está igualmente enterrada en el cementerio, mas no en el pabellón de los suicidas. Bien, ahora vamos a pasar a visitar una de las zonas donde se encuentran unas historias o mitos que a lo personal me parecen bastante bonitas e interesantes.
El niño Ricardito. En 1886 nace el niño Ricardo Espiel, pero lamentablemente muere a los 6 años a causa de la fiebre amarilla. Las personas van a pedirle sus milagros a cambio de ofrendas y aseguran que este sí cumple debido a que es un alma pura y libre del pecado. Ahora, ¿a qué se debe esta fama? Pues hay una historia que se asocia en 1990. Una mujer que pasó por la Puerta 5 la miró la escultura y esta la limpia y le empieza a contar que pues tenía un pariente enfermo y que se había quedado sin trabajo. La señora, al regresar a su casa ese mismo día, se da con dos llamadas. Una que dice que su pariente se había recuperado y otra que había conseguido empleo nuevamente. Entonces ella siente que eso fue una obra del niño Ricardito y pues ahí es cuando las personas lo empiezan a venerar. Siguiendo con las historias, la otra sería sobre el considerado más hermoso mausoleo hecho por amor para una dama de la alta sociedad limeña, Sofía Berman, de Dreyfus, esposa de Augusto Dreyfus, un empresario que hizo una fortuna con la explotación del guano. Tuvo muy mala suerte en el amor, ya que se enamoró de esta bella mujer, pero ese amor no duró mucho tiempo, ya que Sofía Berman contrajo tuberculosis crónica y Augusto, desesperado, envía a Francia para curar su mal a su esposa y a su madre. Pero esta era una mentira y Sofía muere. Terminado el mausoleo para su hermosa esposa, este decide traerla para su descanso eterno, pero en el barco en la que se trasladaba el cadáver de Sofía se sufre una epidemia y la tripulación empieza a morir. Entonces el capitán decide tirar todos los cuerpos fallecidos, incluido el de Sofía Dreyfus, y este mausoleo quedó totalmente vacío. Estas serían las historias más bonitas que yo he recopilado. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias.